Bueno, estamos estudiando el poder de la sangre y los beneficios de la cruz. Aleluya. Ay, wow. Esto es un estudio bien poderoso. Hay mucha sustancia divina en medio de esto. So, hablamos de algunos datos de la sangre de Cristo. Hablamos que es la base de un nuevo pacto, que es medio de expiación por el pecado, que es la confirmación de la alianza, que es un rescate eterno y que nos hace libres del pecado, nueva criatura. Estudiamos Hebreos 10 y vimos cómo se ofreció un solo sacrificio, una sola vez y por siempre una sola ofrenda, y Cristo hizo perfectos a los que Él purifica. Somos perfectos en Él. Y entonces cuando estudiamos ese espacio en Hebreos 10, vimos que ya no hay necesidad de otro sacrificio. Gracias a la sangre que Jesús derramó, que estamos seguros en Él. Y estudiamos Hebreos 9, sigue, y vimos la nueva alianza. Vimos que nos libra del pecado, que gracias a la sangre y a esta nueva alianza, nosotros fuimos reconciliados y hemos recibido la herencia eterna. Aprendimos que para que un testamento entre en vigor, el testador tiene que haber muerto primero y esa muerte comprobada. Así que Jesucristo fue quien hizo ese testamento vigente. Y hablamos de lo que es un pacto versus un testamento. Y fuimos a Juan 3:16 y vimos que en ese versículo está la promesa que ratifica el pacto para que sea un testamento. O sea, que hay una alianza, hay un testador, hay unos herederos y existe una promesa para esa herencia, una herencia para esos herederos. Y esto lo cumple todo. Y vimos entonces que cuando hablamos de sangre en el idioma hebreo, la palabra que se utiliza es dam, y entendimos que cuando se le añade el prefijo a, Adam, se refiere a la raza humana, pero que literalmente significa el primero que tiene sangre. Otra vez, Adam, el primero que tiene sangre, porque Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y fuimos a entender qué es la sangre y vimos que la sangre es un tejido renovable, que no es un fluido, o sea, se renueva constantemente. Y vimos que forma parte de los organismos, que está compuesto de células que se producen en la médula ósea en forma continua, o sea, se continúa produciendo sangre nueva, refrescando. Y vimos los elementos de la sangre, y aquí vimos que hay 4 elementos, 3 principales: los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Y hablamos que los glóbulos rojos transportan el oxígeno desde los pulmones a las células del cuerpo, que las plaquetas es el sitio donde se coagula la sangre para prevenir que las lesiones nos quiten la vida, o sea, que es una protección. Y los glóbulos blancos, que es el lugar donde se combaten las enfermedades, que representan solamente un 1% de la sangre, pero se multiplican cuando hay un proceso de infección, enfermedad o inflamación. Y vimos cómo esto se compara con nuestro Señor. Hablamos del plasma, y el plasma es ese líquido que provee un soporte físico para transportar los nutrientes y los desechos. Y ahí están los anticuerpos, y ahí se mantiene el volumen y la acidez y alcalinidad de la sangre. Estuvimos casi en una clase de ciencia. Aprendimos que debido a las células que están suspendidas en la sangre, en el plasma, la sangre se considera un tejido conectivo líquido. O sea, la piel es un tejido, ¿verdad? Los órganos tienen tejido, la carne tiene tejido. La sangre conecta, es un tejido conectivo fluido, no es líquido. No es líquido porque tiene células vivas, porque está viva, porque se renueva, porque se restaura.
Y eso es lo que están descubriendo los científicos hoy en día, cada vez más, cómo aprender a utilizar esas células que están en nuestra sangre y que representan y significan vida. ¿Okay? Hablamos del plasma y hablamos que el plasma es el cuarto estado de la materia y vimos que el 99% de la materia observable del universo es plasma, que a diferencia del gas es un fluido que está conformado por partículas cargadas, o sea, electrificadas. Tiene energía, hay electricidad y por eso toda la materia, todo lo que está en el universo, primero se compone de plasma. So, ustedes ven el sol, plasma, las estrellas, plasma. Y de aquí pues hablamos un ratito y bromeamos de la televisión, el plasma TV, ¿verdad? ¿Por qué? Porque transmite energía. Y entonces vamos hasta el próximo, donde leímos en Levítico 17 y leímos del Nefesh. Y cuando fuimos al verso 11, leímos que la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Y entendimos que la palabra que utiliza para vida en estos versículos es Nefesh, ¿verdad? Y Nefesh en otras traducciones también significa alma, ¿sí? O sea, que el alma nuestra está en la sangre. Y fue bien interesante porque nosotros conversamos de cómo se habla de las neuronas, ¿verdad? Y cómo se han hecho estudios de que se puede convertir fácilmente las moléculas que están en la sangre en neuronas. Y ya hay experimentos que están trabajando con eso y que se están utilizando en aplicaciones científicas para combatir situaciones y afecciones mentales como por ejemplo el autismo. ¿Okay? Dice, bueno, pues las neuronas están en la mente, las células de la sangre se pueden convertir a neuronas con un proceso químico. Pues entonces si nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir que esa sangre que es sana, esas células, están también en mi mente. Y el alma, que yo entendía que estaba en la mente, viene de la sangre y todo está conectado porque la sangre es un tejido conectivo fluido. Y entonces vemos en Juan 1 al 4, que dice, antes que todo comenzara, y estoy por el punto de la vida, el alma y la palabra y la conexión, ¿verdad? Antes que todo comenzaba, ya existía aquel que es la palabra, ¿sí? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba ¿quién? ¿Quién estaba? La palabra. Estoy leyendo, ¿sí? La palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Jesucristo. ¿Sí? Él está en la fórmula de la creación. Él está en el diseño original desde siempre y para siempre. Él es el concepto de la eternidad. Cuando nosotros entendemos que todo lo que está en la naturaleza está hecho en un fluir continuo, es un ensayo de la eternidad. Por eso el mar y las olas nunca cesan de romper. Por eso el mundo no cesa de dar vueltas. Por eso el sol no cesa de alumbrar. Por eso nuestra sangre no cesa de circular mientras hay vida. La vida es Cristo. Y Él fue quien hizo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, dice la otra versión. Ahora ya están en un proceso de rema. Un proceso de rema en aquella esquina. Amén, porque estamos analizando la visión de la casa. Sí, Señor, amén, amén. Y todo lo que fue hecho, dice la Biblia, fue hecho de lo que no se ve. ¿Por qué fue hecho de lo que no se ve? ¿Por qué las cosas están en el mundo espiritual antes del mundo físico? Porque todo lo que está aquí está fundamentado en la energía.
y la energía está en el plasma y el plasma está en la sangre. Y el Señor lo que hizo fue tomar los elementos, Elohim, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto es bien profundo y es fascinante porque uno sigue estudiando y sigue viendo cosas que, wow, y entonces te vas por ese pedacito, por esa tangente y buscas ese espacio. Y los que están degustando pues saben cómo funciona, que puede estar 6 meses en un versículo. Hablamos del ADN y hablamos que la transferencia de la herencia se envía de generación a generación en el ADN. Y el ADN está dividido entre células, núcleos. El núcleo tiene pares de cromosomas que vienen 23 pares de la madre, 23 del padre, y eso se une para determinar las características que vamos a tener. Y hablamos que el 99% de la raza humana comparte. El 99% del ADN es compartido por la raza humana, que solamente el 1% hace la distinción de las características. Eso está en la próxima, ¿verdad? Aquí está. Y dijimos que si nosotros desenredáramos las moléculas del ADN en nuestro cuerpo y las colocáramos de un extremo a otro, iría al sol y regresaría varias veces. Imagínense la ciencia y la ingeniería para comprimir todo eso en una célula microscópica. Y tenemos alrededor de 9 millones de kilómetros de ADN en nuestro cuerpo. ¿Y cuántos millones de personas hay? Hay 8.000 millones de personas en este momento y contando alrededor del mundo. Imagínense eso multiplicado por 9 millones de kilómetros de ADN. Si se escribieran los códigos, llenaríamos más de 200 guías telefónicas y por ahí usted sabe, todo esto indica cuál es la grandeza de Dios. Pero lo más lindo es que el ADN puede almacenar 10 gigabytes de información por centímetro. Y si usted combina eso en 9 millones de kilómetros y lo divide en centímetros, no existe ningún sistema de información conocido que tenga tanta capacidad. Yeah. Aleluya. Y ese 1% es el que nos hace únicos. Entonces, vamos a hablar del ADN. Este es un modelo virtual del ADN. El ADN tiene estas hélices, ¿verdad?, que están aquí, que son helicoidales porque rotan alrededor de un punto, ¿verdad? Y esas dos hélices están paralelas y están rotando. Pero si no tuviesen una unión, pues esas hélices se caerían. Este esqueleto que ustedes ven de las hélices está hecho de azúcar y de fosfatos, pero hace falta un puente. Y el puente que la une es un puente de lo que se llama disulfuro, que son 2 átomos de azufre. Y está compuesto por 4 ácidos, adenina, timina, citosina, guanina, ATCG. Y esto tiene un patrón de repetición de esos ácidos, ATCG. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que ese patrón de repetición se repite esos 4 ácidos 10 veces, 5 veces, 6 veces, 5 veces. Si nosotros vamos al alfabeto hebreo, hubo un descubrimiento de un científico que estudió el ADN y se dio cuenta que ese patrón representa los números de unas letras. ¿Okay? Ahora le puedes dar al próximo. ¿Okay? Estas son las letras del alfabeto hebreo. Y entonces nosotros vemos que tenemos el número 10, que es el Lud, ¿verdad? El número 5, que es Hey. Después el 6, que es Vav. Y después Hey. Lud, Hey, Vav, Hey. Cuando unimos eso, tenemos, puedes darle el nombre de Dios. Yahweh. El sonido
¿Qué sonido es ese? La respiración. El soplo de vida. Cuando el Señor sopló en nosotros, lo que hizo fue que emitió los ácidos de la adenina, la timina, la citosina, la guanina y unió las hélices en el ADN y puso su firma, porque todo gran maestro y gran artista pone su firma en su obra y nosotros somos la obra de la creación de Dios, la obra maestra del Señor. Su firma está en nuestro ADN. Somos hijos de Dios. Identidad, nuestra naturaleza es naturaleza divina. Y hubo un estudio también de el manto que tienen en Israel, que tiene grabada la cara de Jesús, y el sudario, esos dos. Y se tomaron muestras del ADN de lo que estaba impregnado en esa tela, y en un laboratorio en Israel certificado, se hizo todo con testigos, y se evidenció que esa sangre solamente tenía un par de cromosomas más unas moléculas más, o sea, no tenía los 46 pares. Por tanto, se valida que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y solo tenía el ADN físico de su madre. ¿Sí? Aleluya. Bueno, pero vamos entonces a la parte física de la sangre, y nos falta algo más que cuando... Este es un tema para estar de estos que nos encanta, como cuando estabas viendo una novela bien espectacular, que no te lo puedes perder el capítulo. No sé cuál decir, pero ¿ves? Eso es una comparación. Pues esta es la mejor de todas. Entonces, vamos a la próxima. Nos falta un componente. Y nos falta el componente de los antígenos y los anticuerpos, para poder tener la visión completa. Los antígenos son moléculas de proteínas o azúcares. ¿Qué hacen? Transportan otras moléculas dentro y fuera de la célula y mantienen la estructura de los glóbulos rojos y detectan células no deseadas que podrían causar enfermedades. ¿Cuántos han hecho hacerse las pruebas del COVID? Saben que hay una prueba que le dicen la prueba de antígeno. ¿Qué es lo que hace? Es que está buscando si tiene antígenos para combatir el COVID. Si ese antígeno está ahí, quiere decir que lo tiene la enfermedad. ¿Ves? Y eso es lo que hace esa prueba. Pues ese es el propósito de los antígenos, detectar las células no deseadas que podrían causar enfermedades. Y existen dos tipos de antígenos para clasificar los tipos de sangre. Y así es que la ciencia ha logrado identificar qué tipo de sangre hay, si hay compatibilidad o no. Y cuando tú vas a donar sangre te dicen, tú eres tipo A, tú eres tipo O, y tú puedes donar, hay una tabla a quién tú puedes donar y cuáles son compatibles. ¿Por qué son compatibles? Por los elementos de la sangre que le hablé. Algunas personas necesitan que donen plasma. ¿Por qué? Porque no tienen volumen suficiente o su sangre está muy ácida, necesitan más alcalinidad para sobrevivir, necesitan más volumen de sangre, han perdido. Todo eso se ha logrado interpretar al entender cómo la sangre está compuesta en el diseño. Y esos antígenos que se utilizan para clasificar los tipos de sangre están los ABO y los del sistema RH. ¿Okay? Los antígenos y los anticuerpos, en la próxima, juegan un papel de mecanismo de defensa del sistema inmunitario. Los glóbulos blancos producen anticuerpos. Esos anticuerpos identificarán un antígeno si lo consideran un objeto extraño. Y les estoy leyendo porque es la forma más concisa que encontré de explicar todo esto. Por eso es esencial que los tipos de sangre sean compatibles cuando una persona necesita una transfusión. Estoy hablando físico, pero voy para lo espiritual.
Es esencial que los tipos de sangre sean compatibles cuando una persona necesita una transfusión. Según la Cruz Roja estadounidense, si una persona recibe glóbulos rojos con antígenos que aún no están presentes en su sistema, su cuerpo los rechazará y atacará los nuevos glóbulos rojos. ¿Qué es lo que nos dice esto? Si hay 4 tipos de sangre diferentes, ¿verdad? Hay 2 grupos de antígenos que se usan para clasificar. La sangre O y la A positivo son la más común en el mundo y pueden más personas recibir donación de la positivo. O sea, todo esto indica que si te ponen la sangre que no es, te vas a morir. Sin embargo, vamos al próximo. La sangre de Cristo es la sangre universal, la sangre que es compatible con todo tipo de sangre, la sangre que sana toda dolencia, que tiene todos los anticuerpos que necesitas, que tiene todas las plaquetas, todo el plasma que necesitas para sanar. Colosenses 1, 12 al 20. Miren qué lindo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Ahora va entendiendo diferente, porque si la sangre de Cristo se derramó por mí y esa sangre me cubrió y yo recibí una transfusión de esa sangre en el momento que por la palabra que la energía se convierte en materia, por la palabra yo la acepté, la recibí y esa sangre me llenó, me inundó. Esto no es ciencia ficción, es real. Solamente que la ciencia no lo ha entendido suficientemente, pero nosotros, los que creemos, sabemos que lo físico y lo espiritual están amarrados. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el sulfuro, Él es la conexión en el ADN. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él lo llena todo en todo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué? Porque estamos reconciliándonos ahora. Porque por el primer Adán vino el pecado y la separación. Y por Jesucristo hizo el sacrificio, derramó su sangre. Puro, el azufre, ¿verdad? Y la carne es símbolo de pecado. Pero entonces el Señor Jesús vino a sanar y Él fue manifestado en carne. Por muchas razones que conocemos, pero la razón científica y la razón espiritual es para hacer esa conexión y entonces convertir de lo intangible a lo tangible, ¿verdad? Del plasma a lo que tú puedes ver. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. El Él inclusivo. Amén. Sí. Amén. Por eso el apóstol decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Ay, el vivir es Cristo, sí, Señor. Entonces la palabra, mediante el conocimiento y la ciencia y la revelación de la unción que Él nos da, que nos capacita y nos enseña todas las cosas, toma vida,
se hace rema en nosotros. Nunca, valida. Pero fíjate que te estoy diciendo que la palabra toma vida, se hace rema, porque Él es la palabra, no vivo yo, vive Cristo en mí. Por su sangre, el sello del Maestro y del gran artista quedó en nosotros y hemos sido redimidos. Gloria a Dios. La sangre tenía no 23, 24 pares de cromosomas, un par adicional. Ese par vino del Espíritu Santo y es el que inoculó la vida para la humanidad, porque es por la descendencia. El ADN es importante porque fíjense que cuando empieza Mateo y empieza el Nuevo Testamento, empieza dando 14 generaciones hasta David, de David a 14. Y eso tiene otro significado en la numerología, pero la cuestión es que Jesucristo demostró su descendencia y su genealogía, porque la genealogía para el mundo antiguo y para los hebreos es muy importante porque establece cuál es tu identidad. Pero para nosotros los gentiles que hemos sido injertados, nuestra identidad viene dada por el sello de su naturaleza divina que fue puesto por la sangre de Cristo en nuestro DNA. Por eso es que dice, por medio de ti reconciliar todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bienvenidos al concepto de memoria genética. La memoria genética está validado aún más cuando hay trasplantes de corazón o de órganos. En algunas ocasiones las personas pueden llegar al lugar donde vivía la persona que le hizo la donación. ¿Por qué? Porque se mezclan las neuronas. Las neuronas no solamente existen en la mente, también hay neuronas en el corazón, también hay neuronas en los órganos. Así que somos un diseño, una creación extraordinaria que el Señor ha hecho. Pero vamos al edificio. Todo el edificio se mantiene unido, dice en Efesios 2. Ustedes los creyentes son esa casa. Vamos ahora a tener una perspectiva diferente a este versículo. Son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo el disulfuro. Siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él. El edificio de la genealogía divina. El edificio del DNA que fue implantado en nosotros por la sangre de Cristo que se derramó en el Calvario. Quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Y cuando Jacob peleó con el Espíritu, ¿qué vio? Era una escalera, él veía, ángeles bajaban, ángeles subían. ¿Qué hubo ahí? La paz. Si vamos al versículo anterior, decía que hizo la paz de los que están en los cielos como los que están en la tierra mediante la sangre de Jesús. Jacob fue antes, pero ya él tuvo la revelación. No puedo. De la sangre, primera de Juan 1, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Aleluya. Yes. Gloria a Dios. No pasará. Amén. La eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén.